Muy buenas noches con todos, bienvenidos nuevamente a nuestra sesión de todos los martes, estudiando la Biblia, escudriñando la Biblia. En esta ocasión vamos a continuar con la carta de Gálatas, nos quedamos en el capítulo 2 hasta el versículo 10, ya en adelante vamos a seguir escudriñando esta carta tan actual, que pasa hasta ahorita en nuestra iglesia. Es así, la palabra de Dios es viva y eficaz, no tiene tiempo. Pero como siempre vamos a ponernos en presencia del Señor para poder empezar esta reunión de la mano del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Alguien desea leer la oración que está en la pantalla, Yo por leo, favor? Katia. Adelante, Rita. Empezamos en el nombre del Padre, del Padre, del Hijo, del Hijo y del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Bendito seas, Señor, porque quisiste que tu palabra viva y eterna se conservara por escrito en los libros sagrados de tu pueblo de Israel y de la iglesia primitiva. Nosotros los veneramos con espíritu filial, reconociendo en ellos tu voz, que sale a nuestro encuentro a fin de revelarnos tus misterios más íntimos. Gracias a tu palabra permanentemente actual y de inagotable riqueza, te conocemos a ti, el único Dios verdadero. Que el Espíritu Santo nos enseñe a interpretar correctamente tu palabra y que haga brotar de nuestro corazón el deseo de meditarla, abriendo nuestra alma para alabarte, darte gracias, implorarte y pedirte perdón. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Rita. Bueno, empezamos, Manuel Pablo. Gracias, Katy, hermanos. Buenas noches. Vamos a continuar entonces, como adelantó Katia, con el capítulo 2 de esta carta que iniciamos el martes pasado. Miren, si recuerdan bien, el martes vimos un poquito de la carta, originó mucho diálogo, es una carta realmente extraordinaria en su contenido y vamos a continuar en ella. Espero el mismo nivel de participación. Aquí nos quedamos, justo habíamos terminado de leer una referencia, pero que no es tan clara como le hemos comentado nosotros en relación con lo que conocemos hoy en la iglesia como el Concilio de Jerusalén, ¿no? De eso hemos hablado más de lo que decía la carta. Y entonces, aquí quedamos, ¿no? Vamos a releerlo para retomar nada más la decisión de los apóstoles en torno a esa posición que llevan Pablo y Bernabé. A ver, ¿quién puede leer? ¿Alguien se anima a leer? Luego yo, Manuel Pablo. La decisión de los apóstoles. En cuanto a los dirigentes, no me interesa lo que hayan sido antes, porque Dios no hace acepción de personas. No me impusieron nada más. Al contrario, aceptaron que me había sido confiado el anuncio del Evangelio a los paganos, así como fue confiado a Pedro el anuncio a los judíos. Porque el que constituyó a Pedro apóstol de los judíos, me hizo también a mí apóstol de los paganos. Por eso, Santiago, Cefas y Juan, considerados como columnas de la iglesia, reconociendo el don que me había sido acordado, nos estrecharon la mano a mí y a Bernabé en señal de comunión para que nosotros nos encargáramos de los paganos y ellos de los judíos. Solamente nos recomendaron que nos acordáramos de los pobres, lo que siempre he tratado de hacer. Gracias, Katia. Hermanos, ¿recuerdan esto? Es lo último que leímos y conversamos el martes pasado. Y vamos retomando desde aquí. Como Pablo anuncia, ¿no? Pedro, apóstol de los judíos, y yo apóstol de los gentiles, apóstol de los paganos. Recordemos siempre el término gentiles o el término paganos son sinónimos para nosotros en el caso de la Biblia. ¿Quiénes son gentiles o paganos? Son todos los que no son judíos. O sea, judíos y el resto del mundo. El resto del mundo, quien fuera, le corresponde el apelativo de paganos o gentiles. Por eso algunos
han escuchado mucho hablar de Pablo como apóstol de los gentiles, ¿no? Es lo mismo. Y en el segundo párrafo dice, por eso Santiago, Cefas y Juan, o sea, Santiago, Pedro y Juan. Dice Pablo, considerados como columnas de la iglesia. Y eso no nos debe sorprender, porque en el Evangelio, en las 4 versiones, encontramos a Santiago, Pedro y Juan, o Pedro, Santiago y Juan, en el orden, no importa, pero los encontramos siempre como los 3 apóstoles más cercanos a Jesús. Están presentes en todo momento, en particular en la transfiguración, recuerden. Y nos dice Pablo que Pedro, Santiago y Juan, reconociendo el don que le había sido acordado, le estrecharon la mano a él y a Bernabé, en señal de comunión. Como decíamos, bien arriesgado Pablo, ¿qué tan seguro estaría que él se lanzó a predicar y después de 14 años de predicación es que sucede esto? Y él se reúne con Pedro, con Santiago y con Juan en Jerusalén, y ellos reconocen que todo lo que enseña está de acuerdo con lo que ellos mismos enseñan y han escuchado de Jesús. Difícil imaginar qué hubiera sido si le decían, no, Pablo, no es así, imagínense. Hubiera sido terrible, ¿no? Pero Pablo, en el convencimiento total de la revelación de Jesús, él se lanza. Es una cuestión muy interesante. A ver, le doy la palabra. Y Están calladitos. al final dice, nos recomendaron que nos acordáramos de los pobres. De eso también les comenté. La Bueno, zona de Israel, y en particular Jerusalén, son zonas, no digamos desérticas, sería muy exagerado, pero son bien áridas, bien secas. Y entonces han sufrido, más que otros territorios vecinos, han sufrido de épocas de mucha escasez, de mucha necesidad. Y por eso a Pablo le encargan que se acuerden de los pobres. Y Pablo dice lo que hemos tratado de hacer. Vamos a ver más adelante, y en el libro de Hechos, cómo Pablo organiza una, una importante colecta que termina excelentemente bien. Una colecta que lleva a Jerusalén, pero eso va a ser después, ¿no? Aquí lo está narrando, nada más de manera así como tangencial. Me hace acordar que ahora pronto en Semana Santa también va a haber una colecta para Jerusalén. Siempre se hace, ¿no? En toda la Iglesia Universal. Bueno, acá hay dos participantes. Primero Graciano y luego Augusto. Adelante, Graciano. Activa tu micro. Gracias, gracias, buenas noches nuevamente. Bueno, a mí me llama la atención un tema que de repente es insignificante, pero igual me llama la atención el hecho de que a Pablo se le encargue predicar a los paganos, que en ese momento ya se sabía que eran muchos más que los judíos, ¿no? A Pedro se le encarga a los judíos, que era un grupo más pequeño. Este, no sé si eso sea significativo, pero me llama la atención, ¿no? La desigualdad. A uno le encargan a miles y a otro a menos, ¿no? Mucho menos, que eran los judíos, ¿no? Gracias. Graciano, te agradezco la intervención porque permite aclarar. Tú lo estás viendo esto a la luz del resultado, después de, pero en el momento es al revés. El mensaje de Pedro iba a todos los judíos. ¿Y a quién iba el mensaje de Pablo? A los paganos que él pescaba por ahí. Una tarea de hormiga. Juntar grupos de personas que no tienen cultura judía, formación judía, religión judía, y hablarles de Jesús, era al revés.
el público más numeroso eran los judíos y el público minoritario eran los paganos, que con el tiempo cambia y con el tiempo cambia absolutamente, ¿no? Pero al comienzo no. Pero buen punto planteas. Adelante, Augusto, puedes activar tu micro. Buenas noches. Se podría decir que, en cierta forma, en la nueva alianza, San Pablo vendría a ser como la primera persona que recibe una revelación privada que es aprobada por la iglesia y que, digamos, queda plasmada ya en la escritura, ¿no? Que es ya doblemente aprobada en cuestión de inspiración para que quede plasmada ya en la escritura, ¿no? Porque, digamos, eso fue una revelación que no la tuvo nadie más, ¿no? Después de que Cristo él mismo le enseñó su doctrina, ¿no? Y después es confirmada por la iglesia, ¿no? Es interesante ver eso cómo desde ahí viene. Excelente punto, Augusto. Mira ahí, complementándolo, veamos la cantidad de conceptos de páginas, si quieres medirlo, el número de páginas, la cantidad de páginas del aporte de Pablo que está en sus cartas, hace la mitad del Nuevo Testamento. La otra mitad están los 4 evangelios, Hechos de los Apóstoles, las cartas que hemos leído ya, las cartas apostólicas, el Apocalipsis. Pero Pablo solito se manda la mitad. Y como dice Augusto, ¿no? Cómo la iglesia refrenda y la iglesia posterior en el canon de la Biblia refrendan esa presencia de Pablo tan importante, efectivamente, ¿no? No veo manitos levantadas ya, Manuel. A ver, avanzamos. Entonces, empezamos donde nos quedamos. Gálatas 2:11, el incidente de Antioquía. Katia, ¿puedo leer? Ah, adelante, Luisita. El incidente de Antioquía. Pero cuando Cefas llegó a Antioquía, yo le hice frente porque su conducta era reprensible. En efecto, antes que llegaran algunos enviados de Santiago, él comía con los paganos, pero cuando estos llegaron, se alejó de ellos y permanecía apartado, por temor a los partidarios de la circuncisión. Los demás judíos lo invitaron y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por su simulación. Cuando yo vi que no procedían rectamente, según la verdad del Evangelio, dije a Cefas delante de todos: si tú, que eres judío, vives como los paganos y no como los judíos, ¿por qué obligas a los paganos a que vivan como los judíos? Gracias, Luisa. Miren, este incidente es un incidente con mucho fondo. No sé si lo llegan a percibir. Cuando Pedro llegó a Antioquía, recordemos, Cefas es Pedro, ¿no? Dice Pablo, cuando Pedro llegó a Antioquía, yo le hice frente, porque su conducta era reprensible, era una conducta inadecuada, es una conducta que Pablo critica. ¿Y cuál es esa conducta? ¿Quién nos ayuda? Se apartaba de los paganos, ¿no? O sea, se apartó del pagano. Vamos a ver. Pedro, Guillermo. Pedro dice Graciano, se apartaba de los paganos. A ver, vamos a ver. Que Guillermo, puedes activar tu micrófono. Gracias, Katia. Manuel Pablo. Yo creo que la reprensión de Pablo hacia Pedro viene por el hecho de que mientras estaba él solo y no habían llegado los enviados de Santiago, él comía con los paganos, pero cuando llegan los enviados de Santiago, se aleja de los paganos y permanece apartado, o sea, dando un falso testimonio de hermandad, de adhesión, en vista de que sentía, creo yo, por el tenor del texto, que él se daba cuenta que los
enviados de Santiago le iban a hacer algún comentario respecto a su conducta, pero él no había sido el mismo antes y después de que llegaron los enviados de Santiago. Eso es lo que quiero entender. Perfecto. Gracias. Gracias, Guillermo. Miren, primero que nada, Santiago, los enviados de Santiago. Hay que aclarar aquí que es un detalle bien interesante. Santiago es el jefe de la iglesia en Jerusalén. Miren, el jefe de la iglesia en Jerusalén es Santiago, no es Pedro. Con lo importante que es Jerusalén, el jefe de la iglesia, el jefe del movimiento de seguidores de Jesús en Jerusalén es Santiago. Y Santiago envía a algunos de los suyos y Pedro dice, Pablo lo acusa, cambia de actitud, ya no come con los paganos. ¿Por qué? ¿Por qué no podía? ¿Por qué sería mal visto comer con los paganos? ¿Quién nos ayuda? Para estar todos en sintonía. ¿Por qué era un problema para un judío comer con los paganos? Porque incumplían las 613 preceptos de Moisés. Claro, ¿no? En la religión judía, ellos no pueden sentarse a comer con paganos, no pueden compartir los alimentos con paganos. Es una cosa prohibida. Las normas de higiene que tienen que cumplir los judíos, la preparación de los alimentos, el lavado de los platos, de las ollas, de los cubiertos, el tendido de la mesa, todo es especial, con una pulcritud increíble. Los paganos comen hasta con las manos, ¿no? Todo Pero sucio. Jesús, Entonces, por ahí es que los enviados de Santiago son judíos convertidos en seguidores de Jesús, pero recontra judíos en sus costumbres. Y por eso sucede esto. Sí, Katy, claro, pero comentar. no, iba a comentar, pero Jesús comía con los paganos y También, ella es el maestro. claro. Entonces, ¿qué pasó ahí? Porque ya recibieron el Espíritu Santo, ¿no? Se supone ya Pedro está con eso. Entonces, para que veamos, ¿no? Que también todos podemos pasar por eso, ¿no? Caer en eso. Guillermo, ¿puedes activar tu micro, por Comento, favor? mira, comento tu punto porque es bien interesante. Y es que efectivamente Jesús ya había dado el ejemplo y él había comido con paganos, pero qué fuertes serían las costumbres judías. Qué fuertes eran que mira hasta qué punto llega. Sí, adelante. Guillermo, ¿puedes activar tu micro? Gracias, Katia. Manuel Pablo, yo lo que quisiera es resaltar un término que se está expreso en el texto. Y dice, hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por su simulación. Cuando habla de simulación se refiere a la actitud de Pedro, obviamente. Y Bernabé, que era el acompañante de Pablo, me parece, se dejó arrastrar por la simulación, pero de Pedro, porque Pedro simulaba comer con los paganos, pero cuando llegan los judíos, por la fuerza que tenían las leyes de Moisés, que tú muy bien has remarcado, entonces se abstiene. Pero Pablo lo califica como simulación, la actuación de Pedro. Y por eso es que le llama la atención, porque dice él, cuando yo vi que no procedían rectamente, o sea, no eran auténticos, iguales con unos y con otros, sino que se portaba de una manera con unos y quería aparentar con los demás, con los partidarios de la circuncisión, como nos llaman los judíos, ¿no? Gracias. Gracias, Guillermo. Y ese término, el término que se les aplica a esos judíos, seguidores de Jesús, pero tan apegados a las normas y preceptos, es lo que llaman los judaizantes. Y ya uno de ustedes lo empleó la semana pasada. Los judaizantes, ¿no? Acá hay judaizantes que traen una carga
ya casi genética de costumbre, y cambiar eso. Y por eso, miren, en el Concilio de Jerusalén ya Pablo había llevado el tema, y el tema había sido aceptado, especialmente por el lado de la circuncisión. Y acá estamos hablando de otro aspecto, que es la comida. Entonces, ok, que no se circunciden, pero que no coman juntos. Miren, o sea, no llegan a aceptar la totalidad de la apertura del mensaje del mismo Jesús. Y Pablo se encarga de eso. Manuel Pablo, a mí lo que me llama la atención aquí también es que Pablo vendría a ser en su momento como un judaizante, ¿no? Él era pegado, era estricto, era, ¿no es cierto? Y Antes. él, sin embargo, Pablo, sí, pues Saulo cuando era, ¿no? Pero su conversión ha sido tal que él sí puede distinguir esto. O sea, sí está siguiendo a Cristo, como comentaron, su formación que él tuvo sí la lleva. O sea, eso es lo que hay que ser coherentes con la conversión, ¿no es cierto? Con el seguimiento a Cristo. Eso Bien es lo que me dicho, está Katia. llamando la atención. No, bien dicho. Y miren a partir de lo que comenta Katia, qué importante la figura de Pablo. El cristianismo naciente, ¿cuánto recibe de Pablo? Claro que de Jesús, pero si la tendencia judaizante hubiera prevalecido, qué diferente sería todo. Casi, casi seríamos una secta del judaísmo. Pero con Pablo empieza la diferenciación, circuncisión, comidas, y siguen firmas, ¿no? Una serie de cambios importantes. Entre ellas, adelanto, la Semana Santa que vamos a celebrar dentro de poco. En un inicio era la misma fecha de la Pascua judía, hoy día no. Eso no lo hace Pablo, eso lo hace la iglesia posterior. Pero la diferenciación del cristiano en relación al judío es muy fuerte y Pablo la inicia. Importante lo que dices, Katy. Adelante, Augusto, puedes activar tu micrófono. Y podríamos hacer un paralelo con la situación actual de la iglesia, ¿no? Donde se puede ver esto en los extremos, en ambos extremos, ¿no? En los muy conservadores, digamos, se ven actitudes similares, ¿no? Quizás los ultra tradicionalistas, pueden haber comunidades donde quizás haya algún sacerdote de ellos que no vea mal la misa, la misa del Novus Ordo, pero cuando vienen, digamos, más radicales, se comporta de una forma ya como si rechazara, ¿no? Y del otro lado, en los lugares más liberales, por ejemplo, en Alemania, en Bélgica, quizás hay muchos sacerdotes que quisieran ver una misa un poquito más, digamos, centrada, ¿no? Pero se están aplicando cambios en la liturgia y se están introduciendo cosas nuevas y por miedo al que dirán, por miedo a esa fuerza que tiene el grupo dominante en ese lado, aceptan todo lo que les imponen, ¿no? Entonces se ve digamos, como lo vemos aquí, esta hipocresía y esta cobardía de Pedro de no enfrentar la situación y zanjar, digamos, y dar la doctrina, corregir la doctrina y corregirlo en este caso a Santiago, ¿no? Y decirle que no hay problema con los paganos en este caso si se comportan de esa manera, porque no es un tema que va en contra de la salvación, ¿no? No es un tema ¿cómo se diría? Periferal, ¿no? Claro, claro, Augusto, no es un tema central, es un tema de costumbre. Y la costumbre es judía. Y el cristianismo, desde su inicio, lo rechaza. Muy interesante eso. Ahora, igual queda el fondo, el jalón de oreja que le da Pablo a Pedro. Miren, Jesús le confía su comunidad a Pedro y Pablo corrige a Pedro. Tremendo par, tremendo par. Los dos son tan valiosos
A ver, avanzamos. Se verá ahora también, ¿no? Con el Papa, hay personas que le dirán, le harán ver también algunas cosas, ¿no? Claro, un poco en la línea del comentario de Augusto. Ujú. Algunos que se quejan de que la iglesia, que por qué se tiene que estar acomodando los tiempos, que mantenga su línea, otros que no, hay bastante discusión que es bien, bien fuerte. Quizá por acá no lo notamos tanto, pero al interior de la iglesia es muy fuerte esto. Sí. A ver, terminamos el ¿Alguien, capítulo 2, el testimonio de Pablo. ¿alguien desea leer la perícopa? ¿Puedo leerla? Adelante, Graciano. Gracias. El testimonio de Pablo. Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores venidos del paganismo. Pero como sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo, hemos creído en él para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Ahora bien, si al buscar nuestra justificación en Cristo resulta que también nosotros somos pecadores, entonces Cristo está al servicio del pecado. Esto no puede ser, porque si me pongo a reconstruir lo que he destruido, me declaro a mí mismo transgresor de la ley. Pero en virtud de la ley, he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. Yo estoy crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. La vida que sigo viviendo en la carne, la vivo en la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Yo no anulo la gracia de Dios. Si la justicia viene de la ley, Cristo ha muerto inútilmente. Bien, Graciano. Gracias. Tremenda perícopa. Miren, vamos por partes. Dice Pablo, el hombre no está justificado por la ley, por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Ahí nomás. Después vemos lo demás, ¿ya? Pero ahí. Total. La justificación de las mujeres y de los hombres viene por cumplir las obras de la ley o viene por la fe. Miren el nivel de discusión que se arma a partir de esto y hoy por hoy es un tema que separa a los protestantes de los católicos, con matices, pero igual, ¿no? Nosotros decimos en nuestra iglesia que la fe sin obras es letra muerta. Y ahí seguimos a Santiago y a otros. Pero Martín Lutero decía, la fe, la sola fe es suficiente para nuestra justificación. Entonces, aparentemente, y digo por lo menos aparentemente, hermanos, hay un conflicto. Pero ¿qué les parece? En ese punto, ¿no? Después avanzamos. En ese punto, realmente, para justificarnos, o sea, el término justificarnos para alguien podría sonar medio marciano, pero no. No hagamos mucho número, entendamos la justificación como la salvación, ser justos a los ojos de Dios. Entonces, el hombre es justificado, el hombre se salva. Es lo mismo. Entonces, el hombre se salva por las obras de la ley o por la fe en Jesús. Adelante, Guillermo, puedes activar tu micro. Gracias, Katia. Yo creo que después de la venida de Cristo, Él completó las obras de la ley, completó toda la ley y los profetas, como se suele decir en el texto, ¿no? Entonces me parece que lo de Lutero es incompleto, porque es muy cómodo decir, yo me justifico solamente por la fe, por lo que creo. Pero hay una cosa muy clara en el Evangelio según Juan. El Señor Jesús dice,
y no solo en ese evangelio, sino en todos, él dice que vayan y empieza por decirles a los apóstoles, ámense los unos a los otros, ¿no? ¿De qué forma? Así como yo los he amado, ¿no? Y después le dice, vayan y prediquen el evangelio, o sea, la buena nueva, a todas las naciones. Entonces no se puede quedar la justificación solamente en la creencia. Por eso es que San Pablo concluye que la fe sin obras es una fe muerta. Así lo entiendo. Gracias. Gracias, Guille. A ver, Ok, hay varias manitos, Manuel. A ver, Augusto, ¿puedes activar tu micro, por favor? Digamos que en la antigua alianza, digamos, en este caso ya en el tiempo de Cristo, los judíos valoraban mucho las obras de la ley misma, ¿no? Que si hacían algo, eso lo justificaba. Ellos creían que por el hacer se justificaba, ¿no? Y en la nueva alianza, nuestra fe es la que nos justifica a Cristo, pero es una fe, como dice Guillermo, que nos sigue a llevar a las obras, ¿no? Que son, pero ya no son las obras de la ley, ¿no? Nosotros no nos justificamos por las obras de la ley, sino por las obras que, bueno, San Pablo le llama caridad, ¿no? De la caridad o del amor, en todo caso se podría traducir a nuestro lenguaje mejor, ¿no? Entonces es por amor a Cristo que hacemos esas obras, ¿no? Pero no porque las obras nos están justificando, sino porque porque tenemos nuestra fe en Cristo, genera una transformación, una conversión en nosotros, y eso nos lleva a hacer obras buenas, ¿no? excelente, Augusto, excelente. Katia, un comentario y te doy la palabra otra vez porque hay manitos levantadas, ¿no? Pero lo que dice Augusto es clarísimo. Y yo me permito acá ayudarlos un poquito más. Diferenciemos, miren, a ver si no se confunden. Diferenciemos las obras de la ley de las obras de la fe. ¿Qué es lo que ha dicho Augusto? ¿Cuáles son las obras de la ley? Son cumplir los 613 preceptos judíos que ya les pasé a todos, ¿no? Porque alguien me lo pidió. Muchos se quedan callados, no sé, tímidos. Digo, mejor lo comparto con todos. Pero cuando habla de las obras de la ley, habla de cumplir todo eso. En cambio, cuando luego se dice, y lo dicen varios en el Nuevo Testamento, pero Santiago más claro, la fe sin obras es letra muerta. Entonces uno dice, total, no entiendo. Total, las obras son tan importantes, pero Pablo dice que la fe es suficiente. No, pero es que la fe tiene obras, pero podemos llamarlas las obras de la fe, que Augusto ha resumido perfectamente en lo principal, que es el amor, ¿no? Si tú tienes fe, actúas por amor. Y tu actuación son obras. Obras, tu fe no te lleva solamente, porque eso sería ser medio cristiano. Tu fe no debe llevarte solamente a la actitud contemplativa, a la oración, a la reflexión, a la meditación, que es muy importante, sí, pero la otra mitad es que esa fe se traduzca en obras, que se traduzca en tu conducta, como dijo Guillermo, como dijo Augusto, la conducta del amor. Entonces, para mí, les digo modestamente, es una opinión, pero para mí, la controversia que plantea Lutero y que ha continuado por 500 años, es una falsa discusión, porque estamos hablando de diferente tipo de obras, que las obras, que Pablo dice, el hombre no se salva por cumplir las obras de la ley. Estamos de acuerdo todos. Hasta ahí seríamos luteranos todos. Pero no es cierta la discusión, pues, porque si tú tienes fe, esa fe la tienes que traducir en obras. No las obras de los 613 preceptos judíos, sino las obras a partir de tu amor, a partir de la calidad de tu relación con el otro, sea quien fuere el otro. No sé si queda claro.
pero es lo que yo pienso y se los comparto. A ver, Katia, hay más manitos. Sí, gracias. Graciano, ¿puedes activar tu micro, por favor? Gracias. Totalmente de acuerdo con todo lo expresado, ¿no? Y además, hacer notar que es claro, ¿no? O sea, Cristo no solo enseñó de palabra, ¿no? Él transformó agua en vino, alimentó a partir de 4 panes y 3 pescados, alimentó a miles, curó enfermos. O sea, no solo es cosa de fe, sino de actuar también, ¿no? Y el mismo Señor Jesucristo lo hizo, actuó con miles de personas, ¿no? Alimentándolos, curándolos, ¿no? Gracias. Julie, creo que tú estabas levantando la mano, o me pareció, había una manita al lado de Graciano. No, ya dijeron lo que iba a decir. Ah, ok. Atilio, adelante, por favor, activa tu micro. Sí, bueno, justamente la misma, los preceptos judíos que se contradicen, ¿no? Por ejemplo, el 206, se debe amar al prójimo como a uno mismo, y resulta que después dice, está prohibido volver a Egipto y vivir allí permanentemente, no hacer pacto con las 7 naciones cananeas, no perdonar la vida de ninguno de ellos. O sea, ¿qué es eso? ¿No? O sea, ¿de dónde salió esta? O sea, estas no fueron leyes de Dios, esto Dios se lo dijo a Moisés. Esto lo habrá inventado alguno de estos, me imagino, leguleyos, ¿no? De esa época, ¿no? O sea, no temer al enemigo, no olvidar el mal hecho por Amalek. O sea, totalmente, pues, no sé si fue hecho con el hígado o con el cerebro, ¿no? Creo que con la cabeza no. Entonces, la misma ley se deshace, ¿no? Entonces, Jesús, o sea, él dice, oiga, esto no es lo que mi padre les ha enseñado, ¿no? Esta no es la ley de Dios, ¿no? O sea, totalmente, pues, contrario. Gracias. Claro, Atilio nos plantea un tema bien controvertido también, que nos hace pensar de dónde vienen este cúmulo de preceptos. ¿Realmente corresponden al tiempo de Moisés o se van agregando posteriormente? Y la respuesta es la segunda. Recordemos que los libros del Pentateuco fueron escribiéndose en el tiempo, pero su versión final, su versión definitiva, es de alrededor del siglo V antes de Cristo. 15 siglos después, o perdón, 10 siglos después de Moisés, 8 siglos después de Moisés, muchísimo tiempo después. ¿Y a la luz de qué se formulan? Sino a la luz de los acontecimientos posteriores en Israel y incluso la influencia del impacto de la invasión de los babilonios, el retorno a Jerusalén. A la luz de todo eso, se terminan de escribir los libros del Pentateuco y nosotros inocentemente los tomamos como que todos fueron escritos en tiempo de Moisés. No es así. Que empezaron a escribirse, sí, pero que se les ha ido agregando cosas a lo largo de siglos. Y el judaísmo, que es la última etapa, desde unos siglos antes del nacimiento de Jesús, el judaísmo, con Esdras y Nehemías, por ejemplo, introducen mucho de esto que ahora Tilio ha mencionado. Son detalles bien interesantes. Hay que estar atentos, ¿no? Sí, Katia, adelante. Augusto, por favor, puedes activar tu micro. Pero también habría que hacer una distinción, ¿no? Los 613 preceptos no son, digamos, la Torá, ¿no? Si bien salen de la Torá, pero son fragmentos que, digamos, como el pueblo hebreo es un pueblo muy nacionalista, muy centrado en sí mismo, hay cosas que, por ejemplo, lo de amar al prójimo, ellos consideraban al prójimo solo a ellos, entre ellos mismos, ¿no? No consideraban a los paganos prójimos. Entonces, puede parecer una contradicción, pero no lo es porque ellos, su definición de prójimo era muy distinta a lo que es para nosotros, ¿no? Era un pueblo que había tomado de la Torá
como dicen, lo que les convenía, ¿no? Para formar digamos, esa ideología tan cerrada, ¿no? Que terminó convirtiéndose el pueblo judío, ¿no? Y en los tiempos de Jesús. Bueno, por todo también, y que tenemos que entender porque también sufrieron muchas invasiones, ¿no? Entonces ellos mismos se fueron cerrando en sí mismos y fueron, pero digamos que no es el mensaje original de Dios, ¿no? Si leemos la Torá, o sea, los primeros 5 libros, no es exactamente los 613 preceptos, ¿no? Tienes una visión mucho más amplia que eso. Es más, te dice que de los judíos va a salir, ¿no? La simiente, va a salir la salvación, ¿no? O sea, pero los judíos, digamos, no los judíos, sino del pueblo de Israel, ¿no? Pero ellos lo entendieron de una manera más cerrada, ¿no? Como si ellos que creerían que al final de los tiempos ellos pues iban a ser los señores y iban a darle gracias al resto del mundo, pero ellos como señores, ¿no? Y amos y el Señor Dios los iba a poner ahí como gobernando, ¿no? A los demás, ¿no? Era una visión un poco distinta. Claro, Augusto, y como tú dices, falta decir nada más algo que he leído, incluso actualmente, que muchos del pueblo este se siguen llamando el pueblo elegido del Señor. No se pasen, pues. Ellos fueron el pueblo elegido en la historia de la salvación, pero no entienden el papel de Jesús, no entienden la apertura de Jesús, y entonces se siguen considerando los más extremistas, hoy se consideran el pueblo elegido. Atilio, puedes activar tu micrófono. Sí, quería reafirmar esto. Mira, en el 301 dice, una israelita no se puede casar con una monita o moabita, aunque se convierta. O sea que si ellos mismos aceptan esto, no hubiera nacido David, porque Ruth se casó con vos y Ruth era moabita, convertida al judaísmo. O sea, por eso realmente es contradictorio, ¿no? O sea, en su ley hay cosas que ellos mismos no la cumplen durante su vida, ¿no? O sea, yo creo que por eso Cristo le dijo, ustedes se pegan a la ley, pero no la cumplen, ni siquiera lo que está escrito, ¿no? Son, o sea, pura finta nomás, como decíamos, ¿no? No, y Jesús le dice, ¿no, Manuel? Cuando si ustedes con sus preceptos invalidan la ley, ¿no? Lo que les dijo originalmente el padre, cuando le dicen, por ejemplo, lo de que tienen que ayudar a a sus padres, ¿no? Y no lo hacen porque tienen que destinar, ¿no? El pago para el templo, en vez de preocuparse por los padres, ¿no? Y eso es algo que ellos lo agregaron, ¿no? Ahí veía unas manitos levantadas, me parece que estaba Julie. Eh, no quiero meterme en lo que no me corresponde, pero quería pedirle si fuera tan amable el hermano Atilio bajar un poquitito el volumen de su micrófono, porque Es bien fuerte. está ahí en la computadora cuando el Un señor. poquito más bajo. Quizá bajar un poquito el volumen, ¿no? Del volumen de la computadora. Y también vi la manita levantada de Marisol. Marisol, ¿me escuchas? Sí, muy buenas noches, muchas gracias. Yo quiero preguntar algo, profesor Manuel Pablo. Me perdonan si lo que voy a decir es un disparate, pero hablando de la fe sin obras, quisiera saber, por ejemplo, en el caso de las religiosas que son de clausura, que solamente pero no se ve como claramente un apostolado. ¿Qué pasa, por ejemplo, con ellas, con las obras? Siempre uno sabe que ellas están orando, ¿no? Que todo el día la pasan haciendo como manualidades y orando por muchas peticiones. ¿Esas serían las obras de ellas? Miren, Marisol plantea un tema también muy, muy abierto, muy amplio, profundo. ¿Cuál es la obra
que ofrece una monja de clausura. Y Marisol dice, definitivamente lo que más hacen estas monjitas es orar. Y oran por nosotros. Eso es, y se puede considerar una obra de la fe o no. A ver qué piensan. En ese punto, ¿no? Después vamos avanzando, porque hay otros temas. En ese punto puntual, en ese punto específico, la oración de las monjitas de clausura, ¿se puede considerar una obra de la fe? ¿Sí o no? A ver qué opina Guillermo. Gracias, Katia. Yo creo que el tema está explicado por San Pablo en otra parte de sus cartas, ¿no? Cuando él habla del cuerpo de Cristo, es a semejanza del cuerpo humano. Dice, el cuerpo humano está conformado por una serie de órganos diferentes, que cada uno tiene su propia función, pero cada uno de los órganos contribuye con su propia función al funcionamiento y a la vida del cuerpo. En la iglesia es exactamente lo mismo porque él lo llama el cuerpo místico de Cristo. Entonces, dice en alguna parte, hay diversidad de dones, diversidad de ministerios. Entonces, aquí está el tema de la vocación y del carisma de cada uno. Hay unos que somos llamados a una función, otros que son llamados a otra función, porque hay diversidad de ministerios. Entonces, el caso de las monjitas de clausura son personas que sienten que han tenido el mensaje de Dios de dedicar su vida no solamente a orar, sino a la vida contemplativa, que es sumamente importante como sustento de la Iglesia católica, porque la contemplación es la recreación de la existencia de Dios que uno la ve, por decir, la contempla, ¿no? Y luego viene la oración que nace de esa contemplación. Entonces, la labor de las religiosas de clausura, desde mi punto de vista, es inestimable y es única y corresponde a la diversidad de ministerios que hay en la iglesia. Y las labores manuales que ellas hacen son las imprescindibles para sostener su subsistencia material. Entonces, cada orden o congregación religiosa está organizada según su ley y sus reglamentos. Y ahí está bien clarito qué cosa es lo que tienen que hacer y cuáles son los dones de cada uno, ¿no? Eso es lo que pienso. Uh-huh. O sea, Gracias. Guillermo nos argumenta y en el fondo nos dice, sí, la monja de clausura en su oración hace una obra de fe. Esa es la posición de Guillermo, ¿no? Sí, Bien sustentada y bien clara. ellas sostienen Muchas a la gracias. iglesia con su oración. Ellas sí, eso siempre no las han dicho, ¿no? Y es así como explicó Guillermo, ¿no? Cada uno tiene un llamado. Julie, ahora sí, puedes activar tu micro, ahora sí. Quería a todo lo que ha dicho Guillermo agregar un ejemplo. Santa Teresita de Jesús es patrona de las misiones y ella era monja de clausura. Ella jamás salió de de su convento. Entonces, ¿cómo es patrona de las misiones? Por su oración. Ella oraba mucho por todos los sacerdotes misioneros y hacía sacrificios por ellos, cargaba la cruz y decía, Señor, que sus fatigas, o sea, que mis fatigas alivien las fatigas de ellos. Y ellos sentían, iban a hacer, tenían que hacer largas caminatas y no sentían fatiga. Entonces era como una manera de contribuir de ella y que al final fue tan fuerte que le hicieron patrona de la cosa. Bonito, Julie, ¿no? Sí, pues sostienen la iglesia, como les digo.
Muchas gracias. Graciano. Gracias, Marisol, por la pregunta. Graciano. ¿Ves, Gracias. Marisol? No hay pregunta mal hecha. Todos pueden preguntar, ¿no es cierto, Manuel Pablo? Adelante. Por eso estamos aquí, en la comunidad. Ahora sí, Graciano, discúlpame, te interrumpí. Ok, nuestra misma iglesia, nuestra misma religión nos pide orar. La oración es parte importantísima de nuestra práctica religiosa para nuestra salvación y para salvar a otras personas, ¿no? Entonces, lo que hacen las monjitas, como ya todos han explicado, es necesario, imprescindible para la salvación de almas, ¿no? Y todos nosotros, sin ser religiosos de clausura, deberíamos tratar de imitar esa actitud de oración permanente, ¿no? Eso es lo que la iglesia nos pide. Entonces, felizmente que existen las monjas de clausura que oran por muchos de nosotros que oramos muy poco. Sí. Y Manuel Pablo, acá también quiero ver, acá está la frase de que todos debemos llegar, ¿no? Ya no vivo yo, sino Cristo que vive en mí, ¿no? Siempre le escuchábamos esta frase de Pablo, ¿no? Es a donde tenemos que llegar todos. Esa frase es extraordinaria. Yo estoy crucificado con Cristo Sí. y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Es una frase Otro Cristo, maravillosa, maravillosa, maravillosa. un alter Cristo. En otras traducciones que dice lo mismo, pero no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. Es otra traducción de lo mismo. No, no soy yo quien vivo, es Cristo que vive en mí. Poder ¿Cuánto llegar a eso, no? llegar a decir eso, qué bárbaro, qué enorme, ¿no? Esa es la fe de Pablo y el compromiso absoluto que asume. Como dices, Katia, que nosotros podamos decirlo, no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Esa frase merecería sacarla en letras grandotas en un cuadro de oro y ponerla en nuestra pared también. Es una de las frases más bellas que nos da Pablo. A ver, ahí está Yuli. Adelante, Yuli, por favor, activa tu micro. Estaba pensando en esta frase, la renuncia absoluta. ¿Qué significa esto? Que estar crucificado en Cristo es ni tus manos ni tus pies se mueven por tu voluntad, sino se mueven a la voluntad de Cristo, ¿no? Es la renuncia absoluta a yo vivir mi vida y hacer mi vida y hacer lo que yo quiero, sino estar en una disposición total a la voluntad de Jesús y a su total servicio. Ujú. Claro, y en esta misma perícopa, al final hay una frase fuertísima también. Dice, si la justicia viene de la ley, o sea, si la salvación viene de la ley, Cristo ha muerto inútilmente. Si la salvación viene de la ley, Jesús murió en vano. Y yo les pregunto, hermanos, ¿Jesús murió en vano? Y todos respondemos un no grandazo. No, ¿cómo va a ser? El que diga eso es una herejía absoluta. ¿Cómo va a ser que la muerte de Cristo haya sido inútil? Claro, y Pablo está convencido de eso. Pero miren la fuerza del argumento. ¿Cristo murió inútilmente? No. Entonces, la salvación para cada uno de nosotros no viene de la ley, no viene del cumplimiento de las obras de la ley. ¿Se dan cuenta cómo redondea esta perico que hemos llamado el testimonio de Pablo? ¿Cómo lo redondea con tanta fuerza? La muerte de Cristo tuvo un tremendo sentido redentor. Cristo murió por nuestra salvación. Pero si es así, entonces la salvación no viene por cumplir las obras de la ley.
Ujú. En Graciano, por favor, puedes activar tu micro. Gracias, disculpen que sea tan insistente, pero a mí me parece que Pablo en ese momento chocaba con todo lo que se creía en ese momento, ¿no? O sea, Pablo decía, la ley no nos va a salvar, el que nos va a salvar es Cristo. Y era lo contrario a lo que todos los judíos creían en ese momento. Él se jugaba un tremendo peligro. De repente muchos de ellos lo podían rechazar, pero bueno, la fe que él tenía, como vemos, era pues a prueba de todo, ¿no? Chocaba contra todo lo que en ese momento se creía por proclamar la fe que el mismo Cristo le había enseñado, ¿no? Gracias. Bien, Graciano, sí, y muy oportuno, porque justamente Pablo quiere dejarnos clarísimo y que ninguno de nosotros quede el mínimo de duda del sentido de la entrega de Jesús. Si la ley que ya estaba escrita desde Moisés, si la ley es suficiente para nuestra salvación, que Jesús fue tonto y que me perdone, pero se entiende por qué lo digo, ¿no? Si la ley, si el Antiguo Testamento era el camino de la salvación del ser humano, ¿qué hizo Jesús? ¿Se alocó, como dicen los muchachos? No. Entonces, ¿cómo interpretamos estas dos cosas? ¿Y cómo le da sentido a lo primero que dice en esta perícopa, cuando dice el hombre no es justificado por las obras de la ley? Lo juntamos con la última línea. Miren, el hombre no es justificado por las obras de la ley, porque si así fuera, Jesús hubiera muerto en vano. La muerte de Jesús hubiera sido inútil, porque no era necesaria, porque bastaba que el ser humano cumpla las normas y los preceptos y ya establecidos en el judaísmo, ya suficiente. ¿Para qué Jesús dio su vida? ¿Para salvarnos? Si la salvación estaba ya asegurada para los que seguían los preceptos. Tremenda fila de preceptos. Tremenda reflexión. Augusto, puedes activar tu micro, por favor. Quizás no podríamos decir que Pablo estaba solo en esto, ¿no? Que él solo creía, sino yo creo que Pedro también lo veía así. Lo que pasa es que, digamos, fue cobarde en el sentido de que por no ganarse enemistad con Santiago, el obispo de Jerusalén, que de una comunidad tan importante, ¿no? Que digamos él sí era un poco más cerrado, eh, en lugar de corregirlo, ya cuando venían sus partidarios actuaba de una forma, ¿no? Pero ya cuando se iban actuaba como actuaba Pablo, como él mismo lo menciona, Pablo mismo lo menciona, ¿no? Tú actúas como un pagano, ¿no? Entonces, ¿por qué ahorita te vienes a actuar como si fueras alguien que exige la circuncisión, ¿no? O sea, no tenía sentido para él, ¿no? Y tampoco yo creo que para Pedro y probablemente tampoco para Juan y ellos, ¿no? Pero, sino que no tuvo la fuerza Pedro para corregir y para enfrentar la situación, ¿no? Que es la labor de un buen pastor, ¿no? Tiene que enfrentar la situación, ¿no? Es como a veces los obispos, si hay un problema en una diócesis, algunos se hacen de la vista gorda y dejan que el problema esté ahí y hay otros que sí lo enfrentan, ¿no? Y lo corrigen y solucionan el problema antes de que se haga más grande, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Manuel Pablo, en ese caso que está diciendo Augusto, que lo está explicando, entonces, ¿qué pasa? Es que no se hace caso al Espíritu Santo porque se supone que el Espíritu Santo está ahí con ellos, los guía. Entonces, ¿qué pasa? Ahí perdió no sé, el discernimiento o qué sucede. Porque estamos hablando de Pedro, ¿no? No, Pedro ha tenido un proceso bien delicado, bien duro, ¿no? A Pedro le ha costado el Espíritu Santo y lo ha tenido que visitar varias veces, ¿no? Por decir, su cabeza bien dura, pero al final noble como él solo. Y Sí, cuando se convencía de algo, se entregaba plenamente. Pero era medio cabeza dura, se nota, en una serie de cosas desde la vida de Jesús, ¿no? Desde la vida de Jesús,
cuando a Jesús le dice, Señor, ¿cómo vas a hacer, cómo va a ser que tú mueras? Y Jesús le dice, quítate de mí, Satanás. ¿No? Luego cuando lo niega, y lo niega 3 veces. Y después vemos, o sea, a Pedro le ha costado duro, duro, duro. Tremendo esfuerzo que ha hecho. Por eso lo que consigue es magnífico. Y lo que leemos en las cartas de Pedro, que ya trabajamos juntos, es impresionante. O sea, de este cabezadura, que salgan esas líneas, y si no, vuelvan a leer. Primera de Pedro y segunda de Pedro, ¿no? Acabamos de hacerlo, pero el que no se acuerde No, mucho, que la vuelva a leer. Y se ve no, y impresionante ahí todo lo también que dice. menciona a Pablo, ¿no? Pedro en las cartas. Claro, y Pedro dice, entender a Pablo es difícil, dice. ¿Se acuerdan? En la Sí, segunda sí. carta de Pedro dice, hermano, porque entender a Pablo es difícil. O sea, le cuesta, le cuesta. Entonces cada uno tiene sus dones. Y no es que los apóstoles sean todos maravillosos y perfectos. Y eso lo hemos conversado. El Señor se vale de personas que no son perfectas. Y aún así miren cómo saca oro de las piedras, ¿no? Maravilloso. Y eso nos queda como mensaje a nosotros también. Sí, pues, eso nos ayuda, ¿no? No son perfectos. Patti, abre tu micro, por favor, adelante. Sí, lo que está diciendo Manuel, el Señor ve los corazones de todos y por algo lo eligió, ¿no? ¿No? Lo eligió el Señor, porque si bien es cierto, tenía esas flaquezas, pero lo importante es que era una persona buena, noble, íntegra. Y bueno, lo que hizo Pablo con Pedro fue una corrección fraterna, pues. Que es lo que tenemos que, digamos, fue lo correcto y en el momento oportuno, ¿no? A veces nos corrigen, a nosotros nos duele, pero hay que tener la humildad de aceptarlo. Y creo que Pedro tuvo la humildad, ¿no? De poder aceptar esa corrección. Eso quería comentar. Bien dicho, Pati. Bueno, Y bien dicho, y miren, la corrección que le hace a Pedro es dura. Porque ese era el temperamento de Pablo. Pablo era bien arrebatado, bien duro. Cuando le dice a los Gálatas insensatos. Pucha, que es, y por no usar una palabra más cargada, ¿no? O sea, es bien duro, Pablo. A Pedro también, con qué fuerza le habrá hablado, ¿no? Y cómo lo habrá mirado. Y no nos cuentan más, si le jaló las orejas, si le metió un cabezazo, pero Pablo era arrebatado. O sea, Pablo no cambia de cuando era perseguidor de los seguidores de Jesús. A luego no cambia. En su temperamento no cambia. Es el mismo pata bravo. Es el mismo. Es bravo, es bravo. Un geniazo, pero de la patada, ¿no? por eso lo eligió el Señor, ¿no? Para los paganos, para que evangelicen, ¿no? Con ese temperamento y esa fuerza que él tenía. Pero es cierto, Pati, lo que dices, ¿no? Y cómo nos cuesta la corrección fraterna, a algunos. A veces cuando nos corrigen y nos dicen, a veces uno se resiente, ¿no? Pero ahí está, pues hay que aceptarlo, ¿no? Es como el Señor nos enseña, ¿no, Manuel? Hay que ser humildes y aceptar, ¿no? La corrección, Katia, a no nosotros nos buscar ha excusas. pasado. A ti te consta que en este grupo nos ha pasado alguna vez, y yo me trato de controlar mucho más ahora, pero al comienzo me arrebataba. Les decía, hermanos, lean, por favor. Y no leían, y entonces les preguntaba, ¿y tal cosa? Como si no hubieran escuchado. Decía, pero no, entonces me molestaba, y sé de algunas hermanas que se molestaron y ya no participan. Pero la intención no era maltratar a nadie. Si es un poco la cólera que da, ¿no? Uno dice, voy a dar lo mejor de mí, pero cada uno ponga su poquito. Pero cuando hay gente tan floja, me daba cólera. Ahora a mí me da, pero me la como, ¿no? Pero al comienzo no tenía como el entrenamiento, digamos. Entonces llamaba la atención. Ya no me corresponde, pues. Yo digo, hermanos, lean, no leen, no leyeron, pues.
pero antes sí me arrebataba, me acuerdo. Y Katia me decía, oye, se está molestando. Tienes razón también, pues. Y que fueran los niños de escuela que van a venir acá para que alguien les dé con la regla en la mano. No, no, no es para eso, ¿no? Ah, eso no era tu nombre, Pablo. Me venía por él. Sí, me arrebataba, sí. No, pero no, sí, sí está bien, mira. Adelante, Guillermo, puedes activar tu micro, por favor. Gracias, Katia. Con relación a lo de Pablo, se cumple el dicho genio y figura de la cuna a la sepultura. Él lo que cambió fue de perseguir a los cristianos pensando que estaban equivocados y luego de tener la revelación de parte del mismo Señor Jesús, se convirtió en lo opuesto, ¿no? Tanto que los cristianos decían, él, el que antes nos perseguía, ahora nos enseña a seguirlo al Señor Jesús, ¿no? Entonces, ese es el celo por, por el mandato del don que se ha recibido al nacer. Y ese es el celo que Manuel Pablo ha demostrado en más de una oportunidad. Entonces, yo reconozco porque muchas veces he tenido que pedir disculpas a familiares o amigos, ¿no? Lo más humillante que puede haber para una persona es reconocer que se ha equivocado, pero hay que pasar por esa humillación porque lo que interesa es reconocer las cosas tal como son y no solamente tal como uno las ve y cree que son, porque no somos solo los que vivimos, sino vivimos en comunidad. Gracias. Hay que saber aceptar las críticas, ¿no? Y críticas constructivas, ¿no? María Teresa, bienvenida, ¿cómo estás? Puedes activar tu micro. Hola, buenas noches. Sí, yo estaba pensando en el tema de los apóstoles, por ejemplo, Pedro, Pablo y todos los que andaron con Cristo, con el Señor. Jesús no escribió nada, entonces todo era prácticamente de oídas y me puedo imaginar, porque es igual, ahora es lo mismo, ¿no? Si yo le cuento un cuento o una anécdota a mi nieto, vamos a decir, y él no lo graba en el celular hoy día o no escribe algunos puntos, de repente incluso yo se lo vuelvo a contar y le agrego o le disminuyo y él probablemente el día que lo pase a sus hijos o a sus nietos también estará alterado. Entonces creo que en el primer tiempo del cristianismo, armar una digamos, una doctrina o los fundamentos más fuertes debe haber sido una tarea realmente, pero titánica. Y en ese sentido, incluso, bueno, las cosas fundamentales seguramente, o las básicas son las de corrección, ¿no? Si hay alguna variación, pero debe haber habido, sinceramente, una polémica fuerte y desde esa perspectiva yo lo entiendo, ¿no? Debe haber sido bastante difícil también corregirte, uno que venía del paganismo, otro que venía del judaísmo, cambiar, evolucionar, entre comillas, para seguir la doctrina de Cristo. O sea, realmente pienso que fue una época bastante difícil, aún en la creencia de cada uno de los que seguían a Cristo y después de la partida de Cristo, los que siguieron a los apóstoles, y de ahí seguramente se venían ciertas corrientes, unos que seguían a uno, otros al otro, que dijo, que no dijo y recontradijo. Me puedo imaginar eso, ¿no? Claro, María Teresa, mira, me hace recordar a un profesor de la Facultad de Teología que él reflexionaba con nosotros y nos decía, si uno pudiera tener un deseo, un solo deseo que se cumpla, el mío sería este, decía. Quisiera regresar en el tiempo para ver cómo se escribieron los evangelios. Ese era su deseo. Claro, él era profesor de eso, ¿no? Y tenía tantas dudas, tantos detalles que no conocía, a pesar de ser tan estudioso.
Decía, mi gran deseo sería, y algún día se cumplirá cuando esté frente a Jesús, pero ¿cómo se escribieron los evangelios? ¿Cómo escribió Mateo eso que escribe? O Lucas, o Pablo, Marcos, imagínense, ¿no? ¿En qué se apoyaban? Lo que dice María Teresa, el tremendo esfuerzo por organizar esta información y ser fidedignos. Ponía el caso ella de su nieto y cómo puede introducir variación en un cuento. Como imagínense en esto, mucho más, ¿no? Son grandes incógnitas que tenemos, pero que a la vez nuestra fe medio que las responde, porque hablamos nosotros de autores inspirados por el Espíritu Santo. Y por ahí va la cosa, ¿no? No son gente que tiene buena memoria, nada más. No, es gente inspirada. Son hermanos inspirados, el Espíritu Santo está en ellos y los guía. Si no, es inexplicable lo que ha ocurrido. Y la unidad de la Biblia entera. Ya no veo manitos levantadas ni tampoco tengo mensajes en el chat. A ver, avanzamos una más. Llamado de atención a los Gálatas, acá lo adelantábamos. Este es el capítulo 3. Miren, la carta tiene solo 6 capítulos y estamos avanzando despacito, pero no porque no querramos leer más rápido, sino que esto suscita tantas reflexiones que realmente es una delicia. ¿Alguien desea leer la pericopa? Está acá. ¿Puedo? A ver, creo que fue Cuchi, Llamado, adelante. gracias. Llamado de atención a los Gálatas. Gálatas, insensatos. ¿Quién los ha seducido a ustedes? ¿Ante quiénes fue presentada la imagen de Jesucristo crucificado? Una sola cosa quiero saber. ¿Ustedes recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por haber creído en la predicación? Han sido tan insensatos que llegaron al extremo de comenzar por el Espíritu para acabar ahora en la carne. ¿Habrá sido en vano que recibieron tantos favores? Ojalá no haya sido en vano. Aquel que les prodiga el Espíritu y está obrando milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o porque han creído en la predicación? Gracias, Cuchi. Miren, hermanas, hermanos, otra vez Pablo nos trae al tema de la fe o las obras. Pero cuidado, como ya advertimos, de caer en el falso dilema, ¿no? ¿Es que la fe sin obras o las obras necesarias para la fe? Claro. Otra vez entendemos que cuando Pablo habla de obras, dice las obras de la ley. Y cuando nosotros hablamos de obras, como católicos, son las obras de la fe. Totalmente diferente. Entonces, estamos con Santiago, la fe sin obras es letra muerta, pero ¿de qué obras hablamos? De las obras de la fe, del actuar por amor. Como yo creo en Jesús, actúo por amor, pero no cumpliendo los preceptos judíos. Entonces, Pablo insiste, ¿no? Ustedes actúan por las obras de la ley o porque creen en la predicación, creen en Jesús, porque tienen fe. Clarísimo cómo lo pone. ¿Y cómo empieza? Ahí se ve el temperamento de Pablo, que ya comentamos hace unos minutos. Gálatas insensatos. Muy fuerte, muy fuerte. Aquí es como decía Katia, aquí es para que se resienta la mitad y se vaya, ¿no? Porque ¿qué tiene este que me insulta? Fuertísimo, fuertísimo. A ver, avanza.
Sí, En mi Katy. Biblia está con signos de admiración, Gálatas insensatos. Claro, como con más fuerza, ¿no? Como más énfasis. Miren, los verdaderos hijos de Abraham. Empecé a leer la pericopa, es cortita. A ver, Yo por la... ¿Sí? ¿quién me dijo yo? No, no veo. Mary, Yo. A ver, le damos a Mary, ¿te parece, Graciano? Que creo que Ok, ella ok. estuvo levantando hace un rato también la mano. Adelante, Mary. los verdaderos hijos de Abraham. Es el caso de Abraham, que creyó en Dios, y esto le fue tenido en cuenta para su justificación. Reconozcan entonces que los verdaderos hijos de Abraham son los que tienen fe. La Escritura, previendo que Dios justificaría a los paganos por la fe, anticipó esta buena noticia a Abraham, prometiéndole: en ti serán bendecidas todas las naciones. De esa manera, los que creen son los que participan de la bendición de Abraham, el creyente. Gracias, Mary. Miren, hermanos, acá hay una sutil figura que plantea Pablo. Por un lado están las obras de la ley. Añadamos, más claro, las obras de la ley de Moisés. Ahora introduce a Abraham. ¿Quién es primero en la historia de la salvación? ¿Moisés o Abraham? Abraham. Abraham lejos. Abraham es anterior lejos. Por lo menos 7, 8 siglos antes. 600, 700 años antes de Moisés es el padre de Abraham. Entonces, en época de Abraham, obviamente, no estaba la ley de Moisés. Entonces dice, los verdaderos hijos de Abraham son los que tienen fe, como dice el final de Abraham el creyente. Esto nos ayuda, si lo miramos otra vez es cortito, nos ayuda quizá a entender mucho más. Los invito a mirarlo rápidamente. Es el caso de Abraham que creyó en Dios y eso le fue tenido en cuenta para su salvación, por decirlo más fácil. Reconozcan entonces que los verdaderos hijos de Abraham son los que tienen fe. Y Pablo de aquí nos va a invitar a decir, los cristianos, que todavía no se llaman así, pero los seguidores de Jesús somos verdaderos hijos de Abraham, porque tenemos fe. Se entiende la figura, ¿no? Vamos al capítulo, perdón. La ley fuente de maldición. Miren acá qué fuerte otra vez Pablo. ¿Quién puede leer? ¿Puedo leer? Claro, Marisol, adelante. La ley fuente de maldición. En efecto, todos los que confían en las obras de la ley están bajo una maldición, porque dice la Escritura: maldito sea el que no cumple fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Es evidente que delante de Dios nadie es justificado por la ley, ya que el justo vivirá por la fe. La ley no tiene en cuenta la fe, antes bien, el que observa sus preceptos vivirá por ellos. Cristo nos liberó de esta maldición de la ley, haciéndose Él mismo maldición por nosotros, porque también está escrito: maldito el que está colgado en el patíbulo. Y esto para que la bendición de Abraham alcanzara a todos los paganos en Cristo Jesús, y nosotros recibiéramos por la fe el Espíritu prometido. Gracias, Marisol. Miren, hermanos, maldito sea
el que no cumple fielmente todo lo que está escrito en la ley. Dice Pablo, eso dice la Escritura. Pero entonces, si delante de Dios nadie es justificado por la ley, entonces se dan cuenta de la contradicción que resalta. Y el tercer párrafo fuertísimo. Cristo nos liberó de esta maldición de la ley, haciéndose el mismo maldición por nosotros. Maldito el que está colgado en el patín. Le hace maldito el que está colgado en el madero, en la cruz. Miren, Pablo no pretende con esto enredarnos el cerebro. No. Está confrontándonos para que tengamos clarísimo el tema del que viene hablando de varias películas atrás. Augusto, por favor, activa tu micro. Y aquí Pablo lo deja muy claro, ¿no? Porque incluso si redujéramos, digamos, toda la ley en los 10 mandamientos y nos ponemos nosotros enfrente de los 10 mandamientos y nos decimos, ya, me salvo si cumplo los 10 mandamientos. Nadie se salvaría, porque todos hemos incumplido en un momento los 10, o los incumplimos permanentemente, todos los 10 mandamientos, ¿no? Desde el primero, ¿no? No amamos a Dios sobre todas las cosas, no lo hacemos. Men mencionamos el nombre de Dios en vano muchas veces. No respetamos a nuestros padres. A veces quizás no robamos, digamos, directamente, pero a veces, digamos, no pagamos los impuestos que deberíamos pagarlo, bueno, hace a veces, ¿no? O compramos un disco pirata, o, en fin, tantísimas cosas, ¿no? O incluso el no matarás, ¿no? Ya Jesús dijo que el matar no es solo matar físicamente, sino hablar mal del hermano. ¿Y cuántas veces hablamos mal de los hermanos, ¿no? De cualquier persona, ¿no? Entonces estamos matando a esa persona. Entonces, prácticamente el ser humano, si fuera por la ley, estaríamos todos condenados, ¿no? Entonces, por eso que la grandeza de la salvación por Cristo, ¿no? Que Él vino a salvarnos de esta condenación, ¿no? Porque por la ley nos condenamos. Él es el único que nos puede salvar. Por eso nuestra fe tiene que estar puesta en Cristo, para por medio de Él ser perfeccionados, ¿no? Nuestra justificación es Cristo, ¿no? Es Él, por medio de Él. Excelente, gracias, queda clarísimo entonces. Ujú. Y vamos quedándonos aquí, miren, vamos a leer esto y aquí terminamos por hoy. La ley y la promesa. Voy a apuntar, nos quedamos en el 3:18. Ya. Sí, porque Yo ya leo. son las 33. ¿Alguien quería hablar, Rita? Sí, yo leo. La ley y la promesa. Hermano, quiero ponerles un ejemplo de vida cotidiana. Cuando un hombre hace un testamento de debida forma, nadie puede ayudar a anularlo y agregarle nada. Las promesas fueron hechas a Abraham y su descendencia, y la escritura nos dice, y a los descendientes, como si se tratara de muchos, sino en singular, y en su descendencia, es decir, a Cristo. Ahora bien, les digo esto, la ley promulgada 430 años después no puede anular un testamento formalmente establecido por Dios, dejando así sin efecto la promesa, porque si la herencia se recibe en virtud de la ley, ya no es en virtud de la promesa. Y en realidad Dios concedió su gracia a Abraham mediante una promesa. Otra vez acá Pablo, difícil de leer como decía Pedro en su carta, pero no pretende confundirnos. Yo los invito, como acá quedamos, por acá podemos comenzar el próximo martes, pero vuelvan a leer esta película. Léanla 1, 2, 3, 4 veces. Verán, leyéndola varias veces se comprende, pero inicialmente es muy, muy difícil. Pero que quede como pequeña tarea, ¿no?
Yo los invitaría, hermanos, a que vuelvan a leer la carta a los Gálatas desde el capítulo 1. Son poquísimas páginas, pero ya con todo lo que estamos dialogando va a ser mucho más fácil que las relean. Lean el capítulo 1, el 2 y el 3 hasta el versículo 18. Una tareita chiquita, pero van a disfrutar enormemente porque la carta es linda viéndola por pedazos, pero mucho más linda viéndola completa. ¿No? Entonces, hermanos, quedamos aquí. No sé si alguien quisiera hacer un comentario final, Katy. ¿Alguien desea verlo? No veo las manitas levantadas. Creo que sí, nos hemos quedado con esta última parte. Para mí sí, un poquito enredado, pero como tú dices, vamos a volver a leerla y a poder, ¿no? Enlazar con todo para tener una mejor comprensión. Bueno, por ahora no veo. ¿Alguien desea hacer un comentario o tiene una pregunta quizás que no quedó claro? Mm, Bueno, entonces, ¿a Julieta? Vi que activaste tu micro. No, disculpa. No. Ah, ok, ya. Bueno, Manuel Pablo, en vista de la hora que ya son 9:37, 9 minutos, quizás la siguiente sesión sí, después de leer, como tú dices, desde el uno y centrarnos en este último perícopa que hemos visto, claramente íbamos a tener más preguntas para compartir, ¿no? Más, no sé, aclarar ciertas cosas también. Pero ahora sí llegó el momento de darle al Señor las gracias por esta sesión de hoy y la oración va a estar a cargo de Kuch.